Bienvenidos a todos de nuevo a este encuentro diario en torno a la palabra de Dios. Como siempre os expreso mi gratitud al Señor y mi felicidad por poder compartir con vosotros estos momentos especiales. Antes de entrar en el tema de hoy, me gustaría terminar leyendo los dos versículos que fueron la conclusión del programa de ayer. Os invito a que el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, los versículos 21 y 22, nos sirvan como introducción al programa de hoy. Dice, entonces Jesús, fijándole su mirada, sintió amor por él y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y vuelve y sígueme. Pero él, entristecido por estas palabras, se marchó apenado, porque era de los que tenían muchas posesiones. Pues bien, el tema que nos ocupa hoy es una continuación de lo que hablábamos en el capítulo anterior. Es una explicación de Jesús añadida al encuentro personal con el joven rico, este personaje sin nombre, sin identidad, que pasó a la historia bíblica como un fracaso personal, pero que Jesús pretende relanzar esa idea como maestro, como pedagogo, enseñando a sus discípulos. El tema de hoy, el creyente y las riquezas. Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos, ¿con qué dificultad van a entrar en el reino de Dios los que tienen el dinero? Como ya comentábamos ayer, Jesús no está haciendo una apología por la pobreza. Jesús no está en contra de los bienes materiales ganados honestamente. Y en el caso del joven rico, yo estoy convencido de que los había ganado por herencia, es decir, porque lo había heredado de sus padres. No es un problema moral, es un problema de relación. ¿En qué lugar ocupa Dios en el corazón del creyente? Por eso Jesús declara, ¿con qué dificultad? No está diciendo que no entre. ¿Con qué dificultad van a entrar en el reino de Dios los que tienen el dinero? Los discípulos, nos dice el versículo 24, no salían de su asombro esas palabras, porque nunca lo habían escuchado, porque ellos sabían que los dirigentes de su época pues gozaban de una cierta popularidad y de bienes materiales. Jesús insistió, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios si tienen dinero. En el versículo 25 Jesús comienza a explicar por qué acaba de decir la frase que ha comentado. Más fácil es que pase un camello por el ojo de una aguja que no entre un rico en el reino de Dios. Permitidme simplemente situar este texto en vuestra mente, en nuestro corazón. ¿Qué significa cuando el texto dice ojo de una aguja? Esa es una expresión que se utilizaba en la época de Jesús para llamar a los soportales de las puertas de entrada a Jerusalén y tal vez a alguna otra ciudad también, pero concretamente a Jerusalén. Cuando los mercaderes venían con sus alforjas llenas en sus bestias, llenas de utensilios, llenas de riqueza, llenas de alfombras, lleno de esa alfarería necesaria para la cocina, para la iluminación. Tenían que descargar las alforjas fuera, introducir el asno dentro y pasar a mano, porque no cabían por los soportales que se habían construido siglos antes para proteger
a la ciudad de las invasiones. Por eso es bueno que podamos recordar esta idea. Cuando llegaban llenos de utensilios para vender, del cual obtendrían, lógicamente, el resultado económico, tenían que pararse, descargar, entrar y entrar por porciones y volver a cargar y continuar al mercado. Esa es la idea fundamental de esta parábola. Jesús no dice, como estamos comentando, no dice que no pueden entrar, sino que tienen que aligerar la carga para poder entrar a la ciudad. Jesús continúa diciendo, en la primera sección central, Pedro se puso a decirle, pues mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Sabéis? A mí hay algo que me gusta mucho de la Biblia. Y es cuando el ser humano pretende convencer a Dios de lo que Dios ya sabe. ¿Acaso no decía o no sabía Jesús lo que habían hecho sus discípulos dejando atrás, en el caso de Pedro, como armador, como persona que tenía posibilidades económicas y formación? ¿No sabía Jesús que habían dejado la barca? Ya leímos en el Evangelio de Marcos, en un episodio anterior, que dejó al Padre con los jornaleros y él siguió a Jesús. Pero ¿por qué se hacen estos planteamientos? ¿Por qué a veces necesitamos contarle a Dios lo que Dios ya sabe? La respuesta de Jesús es muy apropiada. Pero cuando nos dirigimos a Dios, ¿para qué le contamos a Dios las cosas? ¿Porque no las sabe? ¿O porque buscamos, en cierto modo, una respuesta acorde con nosotros? Pues bien, la respuesta de Jesús es también muy, muy interesante. Nos dice el texto que Jesús declaró, os lo aseguro, no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, patrimonio por mí y por la buena noticia, es decir, por el anuncio del reino de Dios, que no reciba en ese tiempo 100 veces más casas, hermanos, madre e hijos, tierras, con persecuciones y en la edad futura, vida eterna. Es curioso la respuesta que Jesús les da. Introduce la palabra persecuciones. Es decir, Jesús les está advirtiendo, les está enseñando que cuando Él volviera a los atrios celestiales y empezaran a anunciar el reino de Dios, habiendo dejado atrás a sus familias, se encontrarían con la dificultad, pero que el Señor no les iba a privar de lo necesario para vivir su experiencia de fe a través de comunicar con otros el mensaje de la salvación. Jesús concluye, pero todos, aunque sean primeros, serán últimos. Y concluye el texto en el versículo 31 diciendo, y los últimos serán los primeros. Es el momento de la reflexión, es el momento de la oración. Pero dejarme que, primeramente, volvamos a resituar el tema, porque la respuesta de Jesús es realmente trascendental. Al igual que el joven rico, no fue capaz a desprenderse de lo que para él
era el problema, no la riqueza, sino el valor de la riqueza que tenía para él cuando fue a hablar con Jesús y llamarle maestro, rabí. Jesús no dirá nunca que se abandone a la familia, no dirá nunca que se deje sin proteger a los padres. Eso iría en contra del resto de la Biblia. Jesús está haciendo un llamamiento especial. ¿Qué lugar ocupo yo? Nos pregunta a todos en el corazón de cada uno de nosotros. Estamos afanados diariamente por conseguir, o sabemos buscar el equilibrio, que es lo que realmente está hablando. Buscar el equilibrio entre lo que tengo y lo que necesito. O entre lo que tengo y lo que soy, que es el verdadero concepto enfrentado a lo largo de toda la Biblia. Cuando el Señor llamó a Abraham, era un hombre rico, no le dijo que tenía que desprenderse de sus riquezas. Lo que le dijo, sal de tu casa y ve a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esa misma propuesta, mis queridos hermanos, es la que tenemos para nosotros en un día como hoy. Lo que tienes, lo que tenemos que hemos conseguido con el trabajo, con el sudor, con la bendición de Dios en muchas ocasiones, no es un requisito para que perdamos la eternidad. Eso iría en contra, como os acabo de decir, del plan de Dios. Pero si ese trabajo es el único centro de tu vida o de la mía, y Dios ocupa un segundo o un tercer lugar en nuestra vida, ahí es donde estamos rechazando el valor del reino de Dios en nuestra vida. Por eso te digo en este día, haz un parón en tu vida. Para el tiempo, para incluir en tu esperanza no solo lo necesario para vivir cada día, sino a ese Dios maravilloso que tenemos, que está dispuesto a compartir con nosotros el proyecto de la salvación. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Por eso vamos a concluir, como tenemos por costumbre, vamos a concluir orando a nuestro Dios, orando para que las oraciones de todos los que formamos esta iglesia virtual puedan llegar a través del altar del incienso del santuario celestial, puedan llegar hasta el trono de la gracia. ¿Y por qué no? Incluir hoy una oración para que el Señor nos ayude a colocar cada cosa en su lugar, dar las preferencias según la voluntad de Dios y dejar en manos de Dios otra vez hoy nuestra vida. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, el privilegio de ser hijos tuyos, te damos gracias por ello y te damos gracias, Señor, también por enseñarnos a poder tener un equilibrio en nuestra vida, a saber gestionar cada problema, cada circunstancia, pero teniéndote a ti, Señor, como el horizonte y como el objetivo de nuestra vida espiritual. Gracias, Padre Santo, por todo ello. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Pues no lo olvides. Tenemos otro programa. Tenemos otra cita. Y te espero. Te espero a la misma hora y por el mismo canal en el próximo encuentro de la Iglesia en casa. Que el Señor te bendiga.